Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al sexto coloquio del capítulo América Latina de ASCOLA. Ustedes saben, ASCOLA es la Academic Society for Competition Law, una organización de académicos interesados en el derecho y la política de competencia de todo el mundo, pero que tiene pues, este capítulo de América Latina. Hoy precisamente nuestro tema de conversación surge de un paper publicado por Julián Peña. El paper se llama Políticas de Competencia en América Latina Post-Consenso de Washington. Julián es moderador del famoso Foro Competencia, que dentro de poco va a cumplir 20 años. De pronto Julián puede sacarle unos minutos a contarnos acerca de eso, que hagas publicidad de esos 20 años tan maravillosos del Foro Competencia. Y Julián enseña también en la Universidad Torcuato Di Tella y pues por supuesto que también ejerce la profesión. Además de Julián, nos acompañan como comentaristas Alfonso Miranda, director del CEDEC y profesor de la Universidad Javeriana, y Tania Zúñiga, profesora de la Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias a todos los asistentes y yo creo que no siendo más, Julián, yo te voy a ceder la palabra. Entiendo que tienes unas diapositivas, entonces si quieres, cárgalas y bienvenido a bordo. Esta es tu casa. Muchas gracias, Juan David. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y participar en este evento de ASCOLA. Como te lo he dicho ya en otras oportunidades, me parece realmente destacable la tarea que están haciendo en ASCOLA y es como instrumento fundamental para el desarrollo de lo que es la defensa de competencia en América Latina. Además, también me parece muy bueno lo que está haciendo con la gente más joven, con el semillero, que le permite a varios futuros especialistas en temas de defensa de competencia en la región poder dar sus primeras armas en el tema. El tema de hoy tiene que ver con la política de competencia en América Latina post-consenso de Washington. Esto es un tema que, como bien dijo Juan David, publiqué el paper en el centro de competencia que dirige nuestro amigo Felipe. Y, Julián, perdóname, estamos viendo sí. tu presentación, pero la cara del presentador. Tienes que ahí hacer clic en swap. ¿Dónde está? Me perdí. De pronto en configuración de visualización. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, ahora sí, dale. Sí. Ok. Bueno, el tema de la política de competencia de América Latina era un tema que en su momento... Otra vez estamos viendo, otra vez empezamos a volver a ver la página del presentador. Ok. No sé por qué. Yo tampoco. Yo creo que es en los puntos, en los tres puntitos, en ese botón de los tres puntitos, ahí hay la opción de hacer el swap, de hacer el cambio, creo. Ese que hay el esfero, los cuatro cuadraditos, la lupa, y dice, grabar la información de la reunión, inhabilitar anotación de los participantes, ocultar nombres de anotadores, ocultar manera de video, ocultar control de reunión. No. Pues ya, compartir sonido. Bueno, vamos a lo siguiente, vamos a sacarlo, entro de vuelta. ¿Ahora es mejor? Sí, ahí estamos viendo lo que debe ser. Ok. Bueno, empezamos de vuelta. Acá no pasaba nada. Bueno, como les decía, esto responde a un paper reciente que publiqué en el Centro de Competencia que dirige don Felipe. Y es una versión actualizada de un trabajo que originalmente publiqué hace varios años, cuando
recién empezaba a visualizarse el cambio de tendencia. Me invitaron a escribir un capítulo en un libro, digamos, que dirigía Ariel El-Raqi, y en la cual tenía que elegir dos opciones. Una, la fácil, que digamos, lo que me dijo, bueno, elegí el tema que querés escribir. La versión más fácil era hablar sobre el control de fusiones en Argentina. La versión más complicada era tratar de explicar al público, digamos, de este libro, que es un libro sobre visiones transatlánticas del tema antitrust, qué es lo que está pasando, por qué pasan las cosas que pasan en América Latina. Y ahí decidí que, viendo la evolución de la defensa de competencia, hacer una clasificación que algunos comparten, otros no tanto, digamos, que es el poner como punto de inflexión el consenso de Washington. Y analizar dos aspectos. Uno, el paradigma de lo que es la intervención del Estado en los mercados, y en segundo lugar, cómo se vio reflejado ese cambio de paradigma en las políticas de defensa de la competencia. Y vemos que, digamos, hablar de América Latina es un concepto muy amplio que genera un desafío tratar de buscar los puntos en común. Pero si uno ve ciertos parámetros, ve que hay muchas cuestiones en común en lo que es el periodo pre-consenso de Washington, un resultado de la crisis económica de la década de 80, la década perdida, y la necesidad de un cambio, digamos, que ahí es donde surge el consenso de Washington como receta de solución a los problemas. Y después vemos que hay un periodo de post-consenso de Washington. Uno ve lo que está pasando a lo largo de toda la región hoy en día, y se puede preguntar si incluso estamos ante una cuarta etapa distinta en este momento, o es la consolidación del periodo de post-consenso de Washington sin saber, digamos, hacia dónde puede generar esta nueva etapa. El consenso de Washington, en realidad, de consenso no tiene nada, digamos, no es que ha sido una política consensuada, sino que es una receta, digamos, que escribe el economista John Williamson, de ciertas políticas que acaba de morir hace pocas semanas, sobre cuáles serían las políticas que los organismos de financieros con sede en Washington verían con agrado que se implementen como fin de dar un alivio financiero a la región, y básicamente se sintetiza en disciplina macroeconómica, una economía de mercado y una apertura al mundo, tanto en tema de comercio como de inversiones extranjeras. Dentro de lo que es el tema de política de mercado, vemos una liberalización de comercio, liberalización de entrada de inversiones extranjeras, privatización, desregulación y una mayor derecho de propiedad. Este consenso de Washington, yo lo pongo como punto de inflexión la crisis del tequila de México en diciembre del 94. ¿Por qué? Porque llega en ese momento una crisis que deja descolocados a toda la región, y en su momento solamente se emite un cheque para salvar a México, y deja al resto de la región sin un paracaídas. A partir de eso se genera una crisis de credibilidad con respecto a las ventajas de estas políticas que estaban siendo sugeridas por Washington, y empieza un proceso que se manifiesta en el 98 con la elección de Chávez en Venezuela, y quizás ese punto de eclosión más importante se da con el estallido social que se da en la Argentina en diciembre del 2001. Que hay un antes y un después de eso.
rápidamente, digamos, para poder irnos al punto del post, que es lo más interesante, todos sabemos que en el periodo pre-Consenso de Washington había mucha intervención del Estado en los mercados, había una fuerte protección de las industrias locales de la protección extranjera. De hecho, acá hay una anécdota muy interesante de alguien que había participado en las negociaciones del ALCA, año 1990, en la Ley de Libre Comercio, y todavía la defensa de competencia era un tema totalmente ciencia ficción en la región, y los Estados Unidos introducen la necesidad de tener un capítulo sobre defensa de la competencia. Y la reacción, digamos, de los gobiernos latinoamericanos es: estamos totalmente de acuerdo, necesitamos de leyes que nos defiendan de la competencia. Digamos, con lo cual, hay en este periodo algunos países que tienen leyes de competencia con poca aplicación, empiezan siendo leyes más bien represivas, como la de la Argentina de 23 y 46, y después empiezan a haber leyes que con poca aplicación, tenemos los casos de Chile, Colombia, Brasil y México, como únicos países, además de Argentina, que tienen una legislación de competencia. Con el cambio de la política de Consenso de Washington, vemos un cambio de paradigma, pero vemos que en ese momento, digamos, sigue habiendo una falta de cultura de competencia, falta de agencias con recursos suficientes. Digamos, vemos que algunas agencias son refundadas, otras que son creadas de la nada, pero es un periodo en el cual empieza a dar sus primeros pasos en la mayoría de los países de la región. Los países que contaban previamente con legislación de defensa de competencia, digamos, introducen cambios, pero son cambios que son inducidos principalmente por recomendaciones de organismos internacionales, poco debate interno, precisamente porque faltaba en ese momento un volumen de gente, digamos, que pudiese tener ese debate. Digamos. No es que por falta, digamos, de voluntad, sino que el tema no estaba dentro de la agenda, con lo cual era un tema nuevo que nadie estaba en condiciones de siquiera poder debatirlo. Con lo cual, en la década del 90, la cooperación que se recibe, digamos, de varios organismos internacionales termina siendo fundamental. En este contexto hay dos instituciones del sector privado como que pasan a tener un rol muy importante en difundir los temas de defensa de la competencia, que son el IBRAC en Brasil y el SEDEC en Colombia. En varios países se introduce el control de concentraciones, pero con sistemas dispares. Algunos que tenían un sistema ex post, otros que tenían un sistema ex ante, unos que lo hacían opcional y otros que lo hacían obligatorios. Como consecuencia de ello, digamos, en muchos lugares se distrajo los recursos humanos existentes en detrimento de lo que pueden ser las investigaciones por conductas anticompetitivas. Llega acá el punto de inflexión, que es el cambio con el Consenso de Washington, digamos, que les había comentado, y que se da principalmente con el cambio de siglo. A raíz de eso, digamos, antes del Consenso de Washington, teníamos un péndulo que iba hacia un fuerte intervencionismo de mercado por parte del Estado, el cambio pendular por la cual se buscaba que el Estado estuviese lo mínimo indispensable, y a partir del cambio de siglo y
la crisis del consenso de Washington pasa a haber un consenso negativo, un consenso en el fracaso del consenso de Washington, pero no un consenso positivo con respecto hacia dónde ir. Y se puede decir que por primera vez en la región no hay un patrón común, una conducta común, a diferencia de lo que se veía antes, con lo cual el péndulo pasa a romperse en distintas partes y con distintas reacciones en distintos países. Algunas más extremas, otras menos extremas. Pero un dato interesante es de que casi todos los candidatos, digamos, que ganaron las elecciones a principios del siglo tenían, aunque sea en su discurso, una crítica al consenso de Washington. Más allá de seguir unas posturas más intervencionistas o menos intervencionistas. Con el cambio también empieza a haber una mayor conciencia de la importancia de la norma de defensa de la competencia. No obstante, acá también tenemos un problema semántico importante, es qué es lo que se entiende por defensa de la competencia. Y aquí hay un amigo nuestro, digamos, que ha sostenido que en realidad lo que es la defensa de competencia se ha vuelto en algunos casos una herramienta políticamente correcta, una herramienta más para poder meter manos en el mercado por parte del Estado. Uno analiza cierta jurisprudencia y le puede llegar a dar la razón a quien sostiene eso. En otros casos vemos una mayor evolución en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Acá otro amigo, el amigo Goulart, habla sobre el peligro de convertir el derecho de competencia en un derecho de competencia social, discrecional, y por tanto con contenidos manipulables políticamente, consolidando una línea populista. Digamos, en los primeros años de la década del cambio de siglo, se ve en algunos casos una mayor flexibilización en ciertos casos de defensa de la competencia a través de reformas institucionales, sea el poner más autoridades dentro del sistema, que es una forma también de diluir el poder que tiene la autoridad. En algunos casos también se le ha puesto a la autoridad la necesidad de autofinanciarse con lo que cobrase, con lo cual eso le daba también una forma de restringir lo que podía hacer. Y a la vez introducir cuestiones elementos no convencionales dentro del análisis antitrust. Es cierto que el periodo post-Washington Consenso tenemos un periodo de 20 años, en la cual 20 años es mucho tiempo, y tenemos distintos crecimientos o evoluciones, digamos, de la defensa de la competencia en distintos países. Tenemos países que han crecido sustancialmente, como el caso de Brasil, México, Colombia y Chile, otros que han tenido fluctuaciones significativas, como Argentina, Perú, Panamá, Venezuela, otros que están en estado de desarrollo, como El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, otros que han dado sus primeros pasos, como Paraguay, Bolivia, República Dominicana y Nicaragua, y otros que todavía no tienen ni siquiera ley, como el caso de Guatemala. Un dato interesante en este periodo es que surgen reformas de defensa de la competencia, principalmente en los países que más han crecido en la región, no tanto por enlatados que vienen de afuera, sino que en función de lo que ha sido su propia experiencia y con debates internos. Y eso tiene que ver también con el crecimiento en estos países de lo que es la comunidad de defensa de la competencia, tanto del sector privado como del sector público. Eso ha permitido tener el debate basado en la experiencia de años de experiencia de cada uno de estos países y las características particulares de cada uno de estos países. Con lo cual, eso ha permitido que el resultado de estas leyes sean
mucho más acorde a las necesidades de cada país que lo que fueron las primeras leyes que fueron introducidas con poco debate y con la necesidad de aprobarlas para poder conseguir financiamiento internacional. No obstante, eso sí tiene que ver, la experiencia internacional no se la desoye, sino que se la toma en consideración, pero no como un mandato a seguir. Se introducen también varios elementos que no existían en la década del 90, por ejemplo, los programas de clemencia, las acciones de daño, y en algunos casos también hasta la criminalización de ciertas conductas anticompetitivas, por lo menos en los marcos legales. Hay un mayor interés político en los temas de defensa de la competencia, como decía también, tiene que ver con que hay una comunidad antitrust más numerosa y madura, hay un mayor interés en los medios, digamos, hay periodistas que van entendiendo de qué se trata la cosa, hay casos más complejos y multas más altas, y también una mayor influencia del análisis económico. O sea, son varios los elementos que de cambio en lo que es la defensa de la competencia en la región en los últimos años. En el control de fusiones vemos que ya no hay esa disparidad que había en la década del 90, sino que ya hay una convergencia hacia tener control de fusiones previos en la mayoría de los países, salvo algunos que todavía seguimos con sistemas ex post. Se ve también una mayor judicialización de los casos, una mayor presencia en la evolución de la justicia, digamos, que al principio solo analizaba las cuestiones meramente formales y cada vez más se fue metiendo en las cuestiones de fondo. Hay un crecimiento paulatino de las acciones de daño, yo creo que todavía sigue en pañales el tema, pero antes era ciencia ficción, hoy en día hay algunos casos concretos dando vueltas. Hay una mayor comunicación entre las agencias, digamos, y ya la cooperación internacional ya pasa a ser o bilateral o regional también, digamos, en la cual participan activamente las agencias, por ejemplo, a través del Foro Iberoamericano de Competencia que dirige el BID y el OECD. Se han creado centros regionales de competencia, primero en el 2011 con el apoyo del BID. En el 2019 se relanzó con el apoyo de la OECD. La UNCTAD sigue presente en la región COMPAL. Y un dato nuevo también es el crecimiento del sector privado, de las actividades organizadas por el sector privado. Bueno, el Foro Competencia, que como dijo Juan David, cumple ahora 20 años el mes que viene. El Centro de Competencia, que también, como dijo Juan David, digamos, dije Felipe Larrazábal, esta misma institución en la cual estamos presentes, que es esa escuela, pero hay otros también que, como el Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica de Chile, o organizaciones que ya estaban presentes, ya existían con anticipación, pero que empezaron a tener una participación mucho más activa en la región, como la International Bar Association y la American Bar Association. Recientemente también se ha creado el Instituto de Defensa de la Competencia, y en distintos países se han creado también asociaciones nacionales, como por ejemplo la que está en Colombia, en Ecuador y en Paraguay. Para concluir, digamos, tenemos que el Consenso de Washington sirve como parámetro para poder analizar la evolución de la defensa de la competencia, porque cambia el paradigma de interacción del Estado en los mercados. Y tenemos que en la región hay antes, durante y después del Consenso de Washington hay parámetros comunes. En el consenso de Washington había un
un consenso lo que premiaba era más una intervención más tenue del Estado en los mercados, pero claramente después del consenso de Washington vemos que hay una mayor conciencia de la cuestión social y, digamos, de la necesidad de tener una mayor intervención del Estado. Todo esto se podría decir que, digamos, que la crisis del COVID lo único que ha hecho es fortalecer estas tendencias más que replantearlas, y son varios los motivos por los cuales tener una visión optimista con respecto a cuál puede ser el futuro, digamos, de la política de competencia de aquí en adelante. Juan David, todo tuyo. Juan David. No lo escuchamos a Juan David. No, perdido. Tania. Hola, sí, muy buenas tardes a todos. Continuamos entonces con el programa, de acuerdo a lo que indicó nuestro colega Juan David, que espero se nos una. De todas maneras, está dicho cómo está organizado el programa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es muy grato estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes uno de los temas, creo que, y felicito y reconozco el trabajo, la puesta, digamos, en discusión de Julián Peña sobre el consenso de Washington y sobre todo lo que continúa, es decir, las consecuencias de este consenso de Washington que llama la atención, y como hemos identificado al momento de la presentación, en realidad cuando hablamos de América Latina, pues no es un asunto, digamos, como un proceso de integración con normas comunes de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y más es un asunto de poder entonces identificar rasgos comunes. Sin embargo, para efectos bajo la materia de este cuestionamiento, o sea, qué es lo que ha sucedido con este consenso de Washington, cómo se ha asimilado, adaptado y adoptado finalmente estos estándares, se puede decir, que parten de una visión eminentemente económica, pues no hay una disparidad, ¿no? Con evidencia, o sea, no es una percepción, y el análisis que se ha hecho se ha dado tanto en el plano jurídico, en el plano social, político-social, sociológico, económico, indudablemente, y podemos observar entonces si un estudio pertinente actualmente, ¿no? Entonces, este no es una situación baladí, no es un tema que pueda pasarse por alto, y yo nuevamente reconozco que podamos el día de hoy, en el marco de un coloquio de Ascola, poder tener este tiempo valioso de intercambio. Bueno, quisiera hacer el comentario, permítanme por favor, tengo acá anotadas algunas cositas, permítanme un momentito por favor. No sé por qué no puedo visualizarlo, un segundo. Tania, mientras tanto, aprovecho para contarle al público lo que ya dije por el chat, y es que Tania y Alfonso van a hacer preguntas y comentarios, digamos, críticos a Julián. Julián va a tener la oportunidad de reaccionar a esas preguntas en los comentarios, pero ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas vía chat, y luego de que Julián tenga la oportunidad de responder, luego abrimos para que las preguntas de ustedes pues, también sean abordadas, ¿vale? De acuerdo. Bien, Juan David, gracias. Muy bien, ¿puedo continuar? ¿Sí? Claro, por favor. Sí, perfecto. Muy bien. Y en efecto, ¿no? El consenso de Washington sí parte de una situación de evaluación de acuerdo a digamos, a la década anterior, la década perdida, denominada así por los expertos, y que indudablemente a la fecha se presenta esta necesidad de poder evaluar las consecuencias
y que no están solamente asociadas, ¿verdad?, a temas de orden económico, como partió, digamos, esta iniciativa, sino sobre todo de orden social y político-social. Y en lo concerniente a la política libre competencia, efectivamente hay, por supuesto, porque se parte justamente de una visión distinta del rol del Estado en la actividad económica, hay un antes y después en el consenso de Washington respecto al rol del Estado en la actividad económica y en la actividad empresarial. Es decir, la promoción de la iniciativa privada, el acceso a los mercados, y asociado también a la liberación de todas barreras burocráticas, es decir, incluso una evaluación orgánica del Estado, ¿no?, de la modernización del Estado, una reforma profunda sobre lo que permite el acceso a los mercados y, por supuesto, esto naturalmente se debe desarrollar en marcos constitucionales y en marcos legislativos. Esto que parece muy obvio, desarrollar en marcos constitucionales, para poder satisfacer, digamos, un modelo económico, para poder evaluar cuáles son las características o cuáles son las condiciones para poder entonces evaluar una constitución que esté precisamente insertada en ese concepto de evaluación de las reformas económicas. En gran parte se evaluaron los marcos constitucionales a principios de la década de los 90. Asimismo, los marcos legislativos, es decir, y también habría que señalar que muchas veces, como es el caso de algunos países, que se otorgaron facultades delegadas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para poder acelerar estos procesos de reforma, ¿no? Y si bien es cierto, son instrumentos valiosos las facultades delegadas, sin embargo, también podemos decir que en el escenario de un debate nacional, en un marco de un parlamento nacional, es innecesario también abordar ciertas materias a nivel legislativo. Pero bueno, eso es un tema. Que podría, ¿no?, a la luz incluso actualmente también discutirse. Otro asunto que me llama la atención y que dejó entrever también en la presentación y en el documento presentado por Julián, es aquello relativo a a la concentración del poder económico, el abuso de posición dominante y los objetivos de política de competencia. Y ciertamente, si bien la base constitucional propone modelos legislativos y marcos legislativos y finalmente la estructura orgánica del Estado adaptada a esos modelos y los pronunciamientos de la autoridad administrativa en ese sentido, se observa realmente que en la mayoría de los casos la evolución constitucional ha dado lugar también a que el Estado, precisamente en este rol promotor y facilitador de la actividad económica y reduciendo el rol anteriormente protagónico, sino ahora más bien de facilitador, regulador y supervisor, sí, pero básicamente facilitador de la promoción de iniciativa privada, se producen también algunas condiciones para poder establecer lo que se denomina un rol subsidiario del Estado. Y este rol subsidiario está condicionando la actividad empresarial del Estado, por un lado, y por otro lado también cómo enfrenta, digamos, la concentración del mercado, aspectos de monopolio. Y vamos a ver que en algunos países, en algunas jurisdicciones, se partió antes de la década de los 90, en gran medida, se presentaban los monopolios legales, los monopolios estatales, pero luego se va a suprimir ello, salvo algunas constituciones que hasta el día de hoy, por temas estratégicos, se disponga, ¿no?, como es el caso claro de algunas constituciones que permiten estratégicamente a algunos sectores de la actividad económica o asociados a temas de seguridad nacional para poder limitarlos necesariamente a monopolios legales. Pero normalmente la visión es lograr, digamos, suprimir la actividad de monopolios legales y más bien en cuanto a los monopolios privados que estaban prohibidos, con esta nueva visión, más bien en la forma del funcionamiento, de cómo el Estado va a intervenir, es más bien de supervigilar el funcionamiento del mercado, en tanto que se permite, digamos, es decir, en ámbito de subrayando la libertad de empresa, la libertad de contratación, el derecho a propiedad, libertades individuales acentuadas por este cambio de paradigma. Y por ello se van a combatir a los monopolios, el abuso de posición dominante y se establecerán las reglas de juego. En el caso, solamente para poder
si me permiten, unos asuntos de orden relativos a los acuerdos comerciales, que también creo que sería importante destacar. Existe también una valiosa digamos, contribución de los acuerdos comerciales, que bien, se ha identificado también en el documento que ha presentado Julián, los capítulos relativos a la competencia, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, en el acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos y el acuerdo comercial con la Unión Europea derivaron una modificación sustantiva de la legislación sobre prácticas anticompetitivas por un lado y por otro sobre el control de concentraciones económicas o empresariales a partir de precisamente ese acuerdo comercial. Sin embargo, también debemos señalar que, y eso es algo que quería compartir con ustedes ya en el orden de poder un poco articular espacios que puedan también derivar quizás en otras preguntas del público, en realidad, si bien hay una mayor interés de orden, digamos, político, como se ha señalado, tengo la percepción, no digo que sea la última palabra, pero creo que la preocupación digamos, del orden político, es decir, eminentemente legislativo, está precisamente por la protección de los consumidores. Y esto subyace más también el concepto de un principio, el principio democrático, es decir, la satisfacción de las necesidades, ¿no?, de toda la población, de generar un cierto bienestar. Y si bien es cierto, hay un cambio de paradigma, hemos señalado el estado facilitador, perdón, el estado de bienestar, un estado facilitador, acudimos también a un escenario actual con demandas, ¿no?, producto de situaciones, necesidades no satisfechas, tanto en el orden de los marcos legales como también en el ámbito de las políticas públicas, que proponen una revisión de estas condiciones por las cuales el Estado se torna facilitador y regulador. Por otro lado, también se ha señalado aspectos de este concepto, digamos, la competencia, libre competencia como concepto contingente. E indudablemente esto lo podemos también incluso exacerbar en una evaluación, incluso la República Popular China tiene también sus marcos legales, ¿no?, pero la Constitución señala una economía socialista de mercado. Entonces su orientación, ¿no?, estará en ese sentido vinculado a los objetivos del constituyente, es decir, de formular entonces estándares, instrumentos regulatorios que permitan entonces satisfacer la voluntad popular que está centrado en la base constituyente, en el marco digamos, de más importante norma carta magna de un Estado. Otro asunto también que quería también contribuir en esta evaluación y que Julián muy bien ha expuesto es sobre los aspectos también de las multas más altas, ¿no? Yo creo que en el escenario de la percepción de un Estado eficaz frente a políticas de libre competencia y políticas de protección del consumidor, porque están asociadas, así como también estudiar los valores que importan a una sociedad en cuanto a lo que corresponde en sus respectivas, digamos, concretas situaciones individuales, la población identifica como digamos, como un cierto avance en tanto la autoridad administrativa y lo asocia pues al Estado, ¿no es cierto? No necesariamente a la autoridad administrativa en particular, pero sí al Estado, de poder entonces generar un Estado más eficaz, activo, ¿no?, en la protección de sus derechos y en algún caso de libertades, ¿no? Y claro, son casos más complejos que se han dado, pero también lo que han estado, y coincido con Julián, y las autoridades de competencia han venido trabajando también en la cultura de la competencia con políticas de abogacía de la competencia y también tratar de persuadir, porque esto está vinculado también a aspectos regulatorios, no necesariamente, digamos, de prácticas anticompetitivas y también sobre aspectos de control de concentraciones en lo que es evaluación de estructura de mercado, sino notablemente también a aspectos de, digamos, de cómo se concibe un Estado, ¿verdad?, el acceso al mercado y el funcionamiento del mercado. Entonces, en el caso del Perú, por ejemplo, tenemos vinculado como una función más de la autoridad de competencia la prevención y eliminación de barreras burocráticas. Si bien es cierto, esto no es libre competencia en estricto, de acuerdo al modelo económico que tenemos, está asociado, vinculado también a eliminación de todas barreras burocráticas que faciliten precisamente el acceso al mercado. Y por último, me gustaría también, ya a manera de conclusión, señalar que
Si bien, digamos, tenemos situaciones dispares, experiencias ricas, sí, por cierto, pero no podemos estandarizar, digamos, América Latina, es importante también señalar las dificultades que se tiene de orden político, la inestabilidad política, que sí lo ha señalado precisamente también Julián, y que de acuerdo a ello se puede, digamos, tener un efecto, por un lado, por la seguridad jurídica y por otro lado también en la predictibilidad y en el ejercicio de la discrecionalidad de las facultades que tiene la autoridad de competencia. Creo que esto ha sido realmente una de las más importantes evaluaciones que se ha hecho, creo, a partir de esta, digamos, en el establecimiento digamos, de la evaluación de los marcos legales y también los marcos constitucionales, porque también acudimos también a una demanda social por la evaluación de los marcos constitucionales hoy en día en algunos países de América Latina. Muchas gracias. Tania, muchísimas gracias. Con tiempo. Te pasaste unos segundos que casi nadie se dio cuenta, entonces estuvo muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a Alfonso. Alfonso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias a Ascola y muchas felicitaciones. Es un placer participar en este foro con Tania y pues una gran felicitación a Julián por el paper y por el análisis. Yo digamos, ya Julián había escrito sobre esto hace algún tiempo, en un capítulo de algún libro que allí está citado, y yo conocía un texto anterior en inglés sobre estos temas. Y como lo hemos visto, pues tal vez con Juan David, que hemos trabajado desde hace tantísimos años en el tema de reflexionar sobre la adopción del derecho de la competencia en los países latinoamericanos, y por supuesto que no somos tan antiguos como Julián lo señala. Hay normas desde los años 20 del siglo pasado en los países latinoamericanos, y sin duda pues el movimiento inicial de la primera oleada o la primera etapa de normas de libre competencia antes del consenso de Washington, pues prácticamente no lo percibimos tan bien. Tal vez, pues en el caso mío, que soy mucho más viejo que Juan David, desde los años 80 nada más. Pero definitivamente, pues lo que sí considero yo que es muy importante es que nosotros como latinoamericanos hagamos una reflexión sobre lo que esta política pública ha implicado e implica para nuestros países, y que nosotros no recibamos el derecho de la competencia como una doctrina, no seamos adoctrinados del derecho de la competencia como América llegó la religión católica o como han llegado tantas otras modas y tantas otras cosas, sino que realmente reflexionemos sobre la importancia que eso tiene para nuestras democracias, para el desarrollo y para el modelo de desarrollo de nuestros países, que ahí Julián lo explica, pues como el modelo anterior al consenso de Washington, el modelo de desarrollo, un modelo proteccionista de sustitución de importaciones, un modelo muy intervencionista del Estado, donde prácticamente muchos precios eran fijados por autoridades regulatorias, es cambiado por un modelo de libre comercio, de apertura económica, que vino aparejado después del consenso de Washington. Inmediatamente en la década de los 90 vinieron las reformas constitucionales prácticamente en todos los países latinoamericanos, y todos tienen incluido el principio de libre competencia en sus constituciones, incluyendo a Guatemala, que es como lo decía Juan David y Julián, pues el único país de Latinoamérica que continúa sin una autoridad y sin una normativa de competencia. Entonces, pues yo en primer lugar celebrar este tipo de análisis y estudio en el que nos hemos enfrascado varios. Juan David ha escrito otros documentos sobre la historia y de tipo comparativo con México, con Chile.
Felipe Irarrázaval también siempre ha hecho análisis histórico pues, de la forma como ha evolucionado el derecho de la competencia, y por lo tanto creo que esto nos enseña a nosotros pues de dónde venimos, un poco de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Y yo pues al respecto, yo creo que hay algunos fenómenos post-consenso de Washington que por supuesto Julián menciona, y agradeciendo por supuesto la mención que Julián hace generosamente de la labor que viene desempeñando el SEDEC desde hace 26 años en la difusión del derecho de la competencia y en el análisis del derecho de la competencia, pues colombiano en primer lugar, pero sí con la aspiración de hacer un análisis latinoamericano y pues de las más importantes tendencias a nivel mundial. Y allí dentro de esos puntos, digamos, que se deben resaltar en la evolución del derecho a la competencia latinoamericano después del consenso de Washington, pues tendría uno el tema del programa de delación, sin duda muy importante en todos nuestros países, el tema de la criminalización del derecho de la competencia, que es un tema difícil y complejo, sobre todo porque nosotros tenemos un sistema de aplicación pública del derecho de la competencia y no de aplicación privada del derecho de la competencia, en el cual esta aplicación la hacen autoridades administrativas y no los jueces, ¿no? Lo que me lleva al tercer punto, que es el punto de la indemnización de perjuicios. Y al respecto de esos tres puntos que son tocados por Julián en el paper, pues es en donde yo quiero, como Juan David nos dijo y nos recomendó, que hiciéramos comentario, pero que hiciéramos preguntas, que a mí me parece que el paper, pues por supuesto no puede ahondar en todos los temas, porque ya le tocaría escribirse un tratado muy grande a Julián, pero yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle dos cosas. En primer lugar, y pues la pregunta, puede que al final Julián me diga, bueno, ahora sí hágame solo la pregunta, pero un comentario para hacer la pregunta. Entonces vemos nosotros en primer lugar que los países latinoamericanos han venido incluyendo la criminalización dentro del derecho de la competencia. Para hablar con mayor seguridad, en el caso colombiano, nosotros tenemos el Estatuto Anticorrupción, que es apenas de hace algunos años, en el cual se incluyó como una conducta criminal la colusión en las licitaciones u ofertas públicas de derecho administrativo, artículo 27 del Estatuto Anticorrupción, que tuve precisamente la oportunidad de hablar sobre colusión en el foro competencia hace algunos meses. Y pues existiendo esa primera norma de criminalización del derecho de la competencia, pues la pregunta para Julián es cómo percibe esa criminalización, si conveniente o inconveniente para los países latinoamericanos, sobre todo en presencia de un sistema de antitrust o de derecho de la competencia que es de aplicación pública, en el cual las autoridades administrativas por regla general no tienen la capacidad de otorgar inmunidad al delator sobre aspectos criminales. Entonces, pues, digamos, teniendo en cuenta que existe la criminalización, pero que al mismo tiempo existe la herramienta de delación, que ha sido, pues, considerada como la herramienta más importante en la lucha contra los carteles empresariales, ¿cómo percibe la conveniencia de la criminalización teniendo en cuenta estas dificultades para la aplicación por una autoridad administrativa que no tiene la capacidad de otorgar leniency desde el punto de vista criminal, sino solamente desde el punto de vista de libre competencia? También quisiera preguntarle a Julián, mi segunda pregunta es si considera conveniente para los países latinoamericanos promover la indemnización de los perjuicios ocasionados por la violación de las normas de libre competencia,
teniendo en cuenta nuevamente que como tenemos un sistema de aplicación pública, por lo general estas autoridades administrativas no tienen la posibilidad de adjudicar perjuicios a las personas afectadas por las prácticas restrictivas de la competencia, sino que se limitan a hacer una investigación de la conducta, hacen un pronunciamiento de si la conducta es violatoria o no e imponen una sanción, pero no se pronuncian sobre los perjuicios ocasionados a las personas que pueden llegar a ser lesionadas por las prácticas restrictivas de la competencia. Si eso es importante y que nos haga el comentario. Y bueno, una tercera y última pregunta, y ya asumiendo que mi tiempo también es breve, una última pregunta. Yo quisiera saber, en vista de los comentarios que hay en el paper, que esos a mí me parece que no tuve la posibilidad de leerme todo el paper anterior en inglés, que apenas lo ojeé, pero a mí me parece que esto Julián lo escribió ahora, en esta nueva recapitulación del paper, y es sobre la aplicación de los criterios que son ya como metajurídicos o extraeconómicos al análisis del derecho de la competencia en Latinoamérica. Es decir, si el derecho de la competencia debería incluir dentro de sus objetivos o bienes jurídicos tutelados aspectos ya diferentes a la eficiencia económica, el proceso competitivo en sí mismo y el bienestar del consumidor, que son como los tres bienes jurídicos protegidos que nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la legislación colombiana, percibimos con mayor claridad, sino que ya deberían entrar a analizarse aspectos como el medio ambiente, la sostenibilidad, o el tema de la creación o mantenimiento de los empleos y otros objetivos ya como la redistribución de la riqueza u otros objetivos distintos de lo que es la pura teoría del antitrust como la hemos venido analizando en las últimas décadas, pues, o en el último siglo en todo el mundo. Entonces, pues, agradeciendo nuevamente la oportunidad de participar en este coloquio, yo quisiera plantearle a Julián esas tres preguntas para la siguiente fase. Muchas gracias, Juan David. Bueno, muchísimas gracias a Julián, a Tania, a Alfonso. Ha sido realmente muy completo este panel. Además que es un orgullo poder tener a quienes han liderado respectivamente Foro Competencia y el SEC por más de 20 años en los dos casos. El capítulo América Latina de Ascola apenas está dando sus primeros pasos. Arrancamos en el 2019, finales del 2019, entonces estamos todavía aprendiendo de quienes nos anteceden. Bueno, Julián, tienes bastante en tu plato. Yo también te voy a hacer alguna pregunta, pero luego cuando abramos para que el público también haga preguntas, entonces te paso la palabra. Gracias. Espero poder responder todo esto en 5 minutos. A ver, vamos por parte. En primer lugar, gracias por los comentarios tanto de Tania como de Alfonso. Me parecen muy valiosos ambos comentarios, los comentarios que realizados por ambos. A ver, empezamos por Tania. El tema de los marcos constitucionales y el tema del marco institucional es un tema central, digamos, pero central que ya te va a desconcertar la respuesta, digamos. El gran problema quizás en América Latina, y acá sí puedo hablar de América Latina, es de que los marcos institucionales son endebles. Digamos, no hay una cultura de instituciones fuertes. Digamos, y eso hace que, me acuerdo, cuando presenté otro paper, digamos, sobre los límites culturales y la defensa de competencia, una vez me preguntó Bill Kovacic, que era comentarista del paper, me dice, ¿qué pasó en América Latina con el pro competencia de Ignacio de León y el Indecopi de Beatriz Boza? Le digo, bueno, en la pregunta está la respuesta. Era el pro competencia de Ignacio de León y era el Indecopi de Beatriz Boza. Digamos, el problema es que, digamos, y esto me acuerdo también vinculado a una conversación que tuvimos con Felipe, cuando todavía era fiscal, y me preguntaba sobre cómo veía el tema de Chile. Digo, el desafío de Chile va a ser el reemplazo tuyo, precisamente. Digamos, tenemos una cultura de caudillos
fuertes, de líderes fuertes, no una cultura de instituciones fuertes. Y el problema de que la institución fuerte, digamos, va en detrimento del liderazgo fuerte. Con lo cual, eso es un desafío no menor que tiene la región. Más allá, digamos, de que la cultura, digamos, jurídica ha hecho, digamos, que en varios países ya han habido varias veces golpe de Estado, con lo cual ni siquiera la Constitución se le da un valor intocable si es que atenta contra el liderazgo. Y de hecho, se la llama reformar con cierta habitualidad en distintos países de la región. Acuerdos comerciales. Definitivamente tú has planteado un tema que es central. Digamos, yo quizá no lo planteé, sí lo planteé en el paper, no lo planteé en la presentación, en cuanto a que le agregaría un tercer factor más, digamos, exógeno, que hace a la motivación de la defensa de la competencia en la región. Primero fueron los organismos internacionales, digamos, de crédito por el tema, digamos, de alivio financiero ante la crisis de la década perdida. En segundo lugar, los acuerdos comerciales. Digamos, como mencioné en la presentación, el acuerdo de ALCA venía con un acuerdo de competencia bajo el brazo. De hecho, yo conocí a Juan Antonio Rivière cuando yo estaba haciendo una pasantía en la Comisión Europea, y digamos, cuando comenzaron las negociaciones del acuerdo Unión Europea-Chile, año 96, digamos, y Juan Antonio Rivière estaba para introducir el capítulo de competencia en el tema del acuerdo con Chile. Incluso con el Mercosur había un problema de que ni siquiera tenía personalidad jurídica, había que apurar la personalidad jurídica para poder firmar el acuerdo de cooperación, el acuerdo de comercio, que finalmente se firmó hace poco tiempo y todavía sigue entra en vigencia. Y el tercer elemento exógeno, que no hace a una vocación endógena, sino que exógena, es el tema de pertenecer a, o de buscar pertenecer, o de buscar seducir al el club de los inversores más importantes a nivel mundial, que es la OECD. Digamos. Entonces, en función, digamos, de ser por lo menos OECD compatible, se han reformado más de una ley de defensa de la competencia que se ha buscado reformar. Por último, el concepto de competencia es un concepto, digamos, que me ha llamado mucho la atención, digamos, y de hecho es parte de otro paper que estoy terminando por publicar, digamos, que me pidieron en Oxford, que es el tema de los desafíos culturales. Y digamos, hay un problema semántico muy de fondo. Digamos, yo creo que el tema de competencia se ha utilizado como un elemento tan positivo que los chinos también lo utilizan, todo el mundo lo utiliza. Bueno, digamos, yo creo que ni siquiera la forma, digamos, no hay ninguna cuestión que haya logrado tanto consenso a nivel mundial como el tema de la importancia de la defensa de la competencia. Cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, digamos, la pregunta es, ¿verdad?, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de competencia? Digamos, y ahí es donde encontramos que estamos usando las mismas palabras, pero con distintos significados. Yo en el paper utilizo la palabra de fútbol. Digamos, un norteamericano invita a un latinoamericano a jugar al fútbol, la primera reacción va a ser sorpresa, digamos, no sé que te gustaba el fútbol, y después la segunda sorpresa es cuando uno va a la cancha, aparece con pantalones largos, unos helmets y unos protectores y una pelota ovalada. El otro aparece uno va a aparecer con pantalones cortos y una pelota redonda. Uno va a aparecer, uno va a jugar con el pie, otro va a jugar con las manos. O sea, misma palabra, completamente distinto significado. No quiero expandirme, pero digamos, porque digamos, ya tendrá que presentar el otro paper, pero acá hay un problema
semántico muy importante, digamos, de cuando todo el mundo está de acuerdo. De hecho, digamos, en un borrador de ley de defensa de competencia de Venezuela, un borrador chavista que finalmente no salió, decía en los considerandos de que esta ley de defensa de competencia era uno de los pilares para la consolidación del socialismo del siglo XXI. Con lo cual, hay que tener cuidado con respecto a ver con respecto al alcance que se le da a cada uno de estos conceptos que suenan similar, pero pueden ser muy, muy, muy distintos. Y el tema de las dificultades políticas, digamos, coincido plenamente, digamos, que esto es en un contexto, digamos, es esencial. Y de hecho, ahí tenés otra cuestión semántica. Digamos, nosotros hablamos de política de competencia, pero, digamos, en español tenemos, en todos los idiomas latinos, se utiliza una misma palabra para dos palabras totalmente distintas en inglés. Utilizamos la palabra política para la palabra politics y policy. Digamos, con lo cual, que no es lo mismo. Digamos, y yo creo que ahí también tenemos otro desafío, y claramente, por lo que estamos viendo a través de la región, el contexto político tiene muchísimo que ver cómo, para dónde sopla el viento en respecto a todo el tema de competencia. La política de competencia no deja de ser un elemento más de la política comercial, que es un elemento más de la política económica, que es un elemento más de la política. El tema político está esencialmente vinculado al tema de competencia, no es una ciencia exacta, y de hecho uno no hay que ser más papista que el Papa. Uno lee las memorias de Karel van Miert, el que fue comisario de defensa de la competencia en los 90 en Europa. El libro se llama Le Marché et le Pouvoir, el mercado y el poder, y lo que dice a lo largo de cada uno de los capítulos es cómo Mitterrand, Felipe González, Helmut Kohl y tutti quanti llamaba para cada uno de los casos más grandes, digamos, de defensa de competencia en Europa. Y en Estados Unidos siempre pongo como ejemplo el caso Microsoft. Digamos, cuando estaba la administración de Clinton, el caso de Microsoft, digamos, el Departamento de Justicia decía que había que filetearlo en mini Microsoft. Después gana Bush hijo y llega a la conclusión de que está tan bonito Microsoft como estaba, digamos, ¿para qué tocarlo? Digamos, sigamos para adelante sin dividirlo. El elemento político está presente en todos lados, incluso en las jurisdicciones más sofisticadas. Yendo a los comentarios de Alfonso, totalmente de acuerdo con tu comentario de que no hay que ser adoctrinados, y yo creo que, como lo he dicho siempre, SEDEC ha sido uno de los que más ha ayudado a tratar de entender autóctonamente el problema de defensa de la competencia en la región. Digamos, a otro paralelo, digamos, también vinculado al paper de Oxford, pero digamos, no deja, la defensa de competencia no deja de ser un remedio para una enfermedad del mercado. Digamos, y cuando vos aplicás un mismo remedio para todo, digamos, tenés el problema de que digamos, tenés tres posibilidades. Digamos. Cuando vos lo querés imponer, tenés la posibilidad de que el que lo recibe no lo tome, otro que lo tome, lo deje bajo la lengua y no haga nada, o sea, te saco la ley, vos querés la ley, toma la ley, pero después no la aplico, y otro es de que la aplica, pero teniendo en cuenta su contexto histórico, político, económico, social y cultural, con lo cual hay un efecto de mutación, digamos, con lo cual incluso el modelo de la Unión Europea es un fruto de una mutación de un proyecto que fue impuesto por el Plan Marshall. Digamos, pero como tenía un sistema distinto, jurídico y cultural, entonces fue mutando y terminó siendo
en muchas cosas distintas que lo que, digamos, que es incompatible con el sistema que tiene en Estados Unidos. Y eso me va a tus tres preguntas. La criminalización. Digamos, el proyecto del 2018 en la Argentina lo tenía el nuevo borrador. Me preguntó mi opinión, y yo le dije, esto es esquizofrénico, no podemos pasar, digamos, teniendo en cuenta el contexto cultural, digamos, de promover acuerdos de precio, como promueve, digamos, el gobierno, digamos, y varios distintos gobiernos de la región promueven acuerdos de precio para solucionar cuestiones de crisis, de lo que sea. No puede pasar de promover un acuerdo de precios entre privados a mandarte presos por no hacerlo. Incluso esto lo discutí mucho con los americanos. Digamos, si es cierto que los americanos han logrado exportar el tema de la criminalización, no obstante, digamos, si lo medís por cantidad de países que han logrado criminalizar, se puede decir que han sido relativamente exitosos en eso. Pero si lo analizamos en cantidad de presos que hay por el tema de defensa de la competencia, más allá de alguno que haya pasado una noche en la comisaría para ser asustado, tenemos de que solamente hay en Estados Unidos presos, pero no americanos, sino extranjeros, digamos, que han tenido carteles, digamos, que han tenido efectos en el con lo cual ni siquiera lo aplican para los mismos americanos, digamos, la criminalización. Que tiene un efecto disuasorio, lo tiene, digamos, no cabe duda. El problema es que si vos tenés una amenaza constante y sabés que no va a ser aplicada, entonces ese efecto disuasorio pierde poder. Si eso lo mezclas con el tema del programa de clemencia, yo creo que acá Felipe puede hablar mejor que yo sobre lo que pasa cuando se quede criminalizar, digamos, y no podés dejarlos afuera, digamos, darle inmunidad desde el acuerdo de clemencia. Acá Felipe tiene una materia con la cual no osaría yo a comentar, pero claramente no ayuda. Con respecto al tema de promover daños y perjuicios, ahí hay otro paper, digamos, que saqué hace poco lo puse en LinkedIn, sobre los desafíos culturales al private enforcement en América Latina. Y claramente, como tú dices, Alfonso, el problema en América Latina es que el sistema está diseñado para que sea el monopolizado por la administración. Digamos, desde el vamos. En Estados Unidos, por el contrario, fue diseñado todo el sistema, digamos, para que sea el sector, para que sea la justicia, el sector privado el que lo impulse. ¿Por qué? Porque lo que había desde el principio una desconfianza de una cooptación política de las agencias de competencia. Con lo cual, bueno, en este paper, digamos, y se me extienden los 5 minutos, digamos, desarrollo todos los argumentos por los cuales, no digo que no vaya a prosperar, pero digamos, son los distintos obstáculos culturales, principalmente cultura jurídica e institucional, que veo por la cual la defensa, las acciones de daños y perjuicios en América Latina van a tener un camino como mínimo espinoso, no va a ser fácil. Y por último, tu tercera pregunta sobre la aplicación de criterios metajurídicos o la ampliación de defensa de la competencia a temas que van más allá del tema de lo que es el análisis tradicional antitrust. Dos cosas. Uno, yo creo que, digamos, cada remedio está diseñado para una enfermedad específica. Digamos, ahora con el COVID, digamos, hasta que salieron las vacunas, proliferaban todos los tipos de versiones sobre cuál remedio podía llegar a ser el remedio más eficiente para paliar los efectos del COVID, aunque todavía no había vacuna. Yo creo que es peligroso meter elementos adicionales a lo que esto fue diseñado. Por ejemplo, en Argentina se lo ha utilizado
como una herramienta para combatir la inflación. La inflación no se combate con la defensa de competencia. No obstante, sí hay un fuerte reclamo de la sociedad, digamos, de introducir otras consideraciones en lo que es la política de competencia. Quizá porque lo ve como una política que ha logrado unos resultados, entonces dice, bueno, si sirve para esto, puede servir también para solucionar otros problemas. Yo creo que el tema del empleo, el tema del medio ambiente, el tema de las inversiones, digamos, las que tienen que ser utilizadas para tratar de fomentar inversiones, no pasa por los temas de defensa de la competencia. Espero no haberme excedido demasiado en el tiempo y te devuelvo la palabra a Juan David. Solo un poquito, nada más. Eran muchos temas. Bueno, digamos, yo te voy a hacer una pregunta y te voy a trasladar también la pregunta que está en el chat, sin perjuicio de que mientras hable yo, alguien más alcanza a hacer una y cerramos. Bueno, la primera pregunta la hace Manuel de Almeida de Panamá y te pregunta, Julián, ¿qué nuevos cambios crees que puedan surgir en Washington con Lina Khan en el FTC, Tim Wu en la Casa Blanca? Bueno, creo que Tim Wu también se fue para la FTC o va para la FTC. Esa es la pregunta de Manuel. Yo tengo dos comentarios. Uno sobre el tema de los, digamos, el canal de que no se usa prácticamente en América Latina y es el de la indemnización de perjuicios, en donde quizás solo hay experiencias exitosas en Chile. Por lo menos yo conozco un par de sentencias en donde pues, se han declarado los perjuicios por personas que han sido dañadas por carteles empresariales. Hace poco Perú publicó una guía para facilitar y promover que también se dé ese camino, pero en los demás países pues no está pasando mayor cosa. Y mi principal cuestionamiento y mi principal paradoja es ¿por qué el Estado, siendo que es el mayor defraudado por carteles empresariales, en donde además en sus propios procesos recauda evidencia suficiente como para pensar en luego organizar un proceso de indemnización de perjuicios en este momento en favor del Estado? ¿Por qué el Estado no lo está haciendo? Porque entiendo esa idea de la monopolización porque es un enforcement público, pero si eso fuera solo eso, entonces el Estado también estaría presentando las demandas de indemnización de perjuicios que corresponden. Y por otra parte, tú decías, bueno, el derecho a la competencia no está para nada distinto de lo que originalmente o primordialmente debería ser, y hacer ejemplo de la inflación. Pero también lo cierto es que en otros países se están discutiendo, particularmente en Europa y en Estados Unidos, pues otros objetivos, digamos que llamamos sociopolíticos. Particularmente, por ejemplo, en Europa, el tema de sostenibilidad ambiental y competencia. El tema de plataformas digitales, que ya no solo es un tema de competencia, sino que posiblemente se volverá un tema de regulación. Digamos, ¿cómo ves ese par de frentes que te menciono en América Latina? El de los estados buscando la indemnización de perjuicios por los daños que le causan al Estado en la colisión de licitaciones públicas, y el tema de plataformas digitales y sostenibilidad ambiental y con su intersección en competencia. Que le puedes agregar además el puente de datos personales, que hace poquito tuvimos noticia que en Argentina la autoridad de competencia precisamente profirió una medida cautelar en relación con WhatsApp y Facebook. De pronto, yo no digo más porque seguramente tú estás mejor enterado y te lo dejo a ti. Y listo, con esto creo que cerramos porque no hay más preguntas en el chat y terminamos en tiempo. A ver, con respecto al tema de los cambios en la FTC, dos cosas. Yo creo que los cambios van a ser más, digamos, de policy que de politics. No obstante, digamos, lo que se ve en Estados Unidos, a ver, en primer lugar, el rol que tiene la FTC dentro de lo que es el mundo del antitrust en Estados Unidos es más simbólico digamos, que real. Digamos, tiene parte, digamos, los casos que maneja la FTC es un universo muy pequeño dentro de lo que es el universo del antitrust en Estados Unidos, principalmente teniendo en cuenta que hoy en día, y no fue siempre así, sino que a partir de la década de 60 empieza a haber un cambio. El grueso de las elecciones del antitrust en Estados Unidos son iniciadas por el sector privado.
no, el otro, aún así, dentro de lo que es la política de competencia del gobierno, yo creo que no va a ser cambios muy drásticos por un tema de que lo que se ve desde afuera, por lo menos, es una fuerte división dentro de lo que es la FTC, entre lo que son la mitad republicana y la mitad demócrata, con lo cual esa dificultad, digamos, para lograr consensos internos, digamos, le va a ser muy difícil hacer cambios radicales dentro de lo que es la defensa de competencia. Al mismo tiempo también tenés que el sector público americano, tenés todos los estados y el Departamento de Justicia americano, más también todas las agencias, digamos, regulatorias que tienen también competencia en tema de competencia, con lo cual yo creo que no me haría mucha ilusión con respecto a que va a haber un cambio sustancial en el enforcement de Estados Unidos con estas designaciones, que me parecen dos personas, digamos, súper destacadas, pero en un sistema en el cual le va a ser muy difícil mover el tablero. Con respecto a las acciones de daño, digamos, quizás el país donde más ha evolucionado es en Brasil. Tenés ahí unos cuantos casos, digamos, que están en este momento en la justicia y que es el país en la región donde más veo que está desarrollándose. Pero también tenés que tener en cuenta que Brasil, a diferencia del resto de los países de la región, no fue una colonia española. Digamos. Y acá el tema, digamos, de vuelta, la herencia cultural, y cuando digo cultura económica, cultura jurídica, cultura de valores, digamos, cultura en varios sentidos, no solamente, digamos, hay un legado, digamos, que es lo que hace que las reacciones en los países de América Latina sean tan parecidas entre sí. De hecho, una de las cosas que más me llamó de la atención en su momento de los debates, al principio los debates de foro de competencia los hacíamos por un grupo de Yahoo, y intervenían distintas personas del sector público, privado, académico, de toda la región, también de algunos europeos. Y lo que me llamaba la atención, digamos, cuando discutíamos los temas, es de que había en todos había mucho más similitud en los enfoques, los problemas que teníamos, de lo que suponíamos a priori. Y eso no es casualidad. Yo creo que también hay que tener en cuenta un detalle no menor, es de que los estados, al igual que los países, no gozan de sobreabundancia de recursos, y tampoco lo hace la justicia. La justicia, digamos, en la gran mayoría de los países de la región está colapsada, con lo cual eso lo hace que sea más lenta y que menos apetecible para poder ir hacia las acciones. Incluso el caso que vos ponés, digamos, Juan David, respecto al Indecopi, la guía es para que sea el Indecopi quien actúa en nombre de los perjudicados, digamos, con lo cual va en la línea histórica, digamos, de lo que ha sido la concepción de cuál es el rol del Estado dentro de el sector, digamos, del mercado. Había un punto más que he planteado que no te contesté. El tema de la sostenibilidad ambiental y las plataformas digitales. Sí, a ver, es cierto que, digamos, que hay en este momento mucho ruido. De hecho, digamos, en la campaña electoral de Estados Unidos lo ha habido. A ver, que el tema que se discuta, me parece perfecto que se discuta, no obstante, hasta ahora no he visto ningún cambio sustancial. Mismo en el tema de mercados digitales, digamos, las discusiones que se están dando no hay un cambio de paradigma con respecto a lo que es el análisis antitrust. La discusión en todo caso podría ser si puede ser ex ante. Eso, ahí más que un tema, digamos, ahí lo que estás utilizando es más bien una politización de un instrumento.
yo creo que no es casual que sea en Europa donde más se está fomentando estas cuestiones, y ahí de vuelta, con respecto al tema de la injerencia de la política en cuestiones de defensa de competencias. Y cuando lo digo desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, la defensa de competencias está subordinado al bien superior en Europa, que es la integración económica, digamos, el correcto funcionamiento del mercado europeo. Y hay un tema que llama la atención, es que en el mercado europeo no hay grandes empresas tecnológicas, con lo cual políticamente es mucho más redituable, digamos, atacar las empresas digitales que no son europeas, porque el costo político es nulo. No afecta en ningún interés de ninguno de los países de la Unión Europea. Con lo cual eso yo creo que tiene mucho que ver en el momento de elegir cómo utilizar estos recursos. Bueno, Julián, muchísimas gracias nuevamente por todo tu tiempo. Voy a darle también la palabra a Tania y a Alfonso para que se despidan, y luego a ti, Julián. Entonces, si quieres, Tania, un comentario final. Gracias, Julián. Muchas gracias, David. Juan David. En realidad, Julián, sí hay tantos temas por destacar, y de verdad nos disculpamos porque en realidad te queda muy poco tiempo quizás para tocar todos ellos. Solamente había quedado un temita, quizás, que era el control regulatorio ex post, es decir, barreras burocráticas. En el caso del Perú, por ejemplo, esto está asociado a control regulatorio ex post como una función de la autoridad de competencia en el ámbito de barreras del mercado. Entonces, no sé si si podrías comentar brevemente nada más, si realmente, no tanto por objetivo de competencia, sino como función de una autoridad de competencia que esté a cargo de un control regulatorio ex post. Eso creo que me gustaría, si pudieras. Muchas gracias y felicitaciones a todos por la organización. Gracias. Yo creo que digamos, no hay dos instituciones en América Latina que tengan las mismas facultades. De hecho, la INDECOPE, la Superintendencia, la Comisión, la Fiscalía, todos tienen distintas facultades. Digamos, en la Superintendencia tiene, por ejemplo, también los temas de privacidad, y responden a la cuestión, a cómo fue concebida en el momento en el cual fue concebido. En Argentina no tenemos ese instrumento, y no tendría las herramientas yo como para poder juzgar si corresponde o no corresponde que el INDECOPE lo haga. Eso me excede, digamos. Pero, como tú dices, otros países no lo tienen, digamos, pero que no lo tengan no significa, digamos, que esté mal que lo tengan, digamos. Simplemente es algo, digamos, que quizás tiene que ver con el tema que te planteaba, digamos, de la necesidad de ajustar el marco institucional, el marco jurídico, digamos, de competencia a lo que es la realidad y las necesidades digamos, de cada país en su momento adecuado. Y cuando se dieron esas facultades, se habrá considerado en Perú que era, digamos, por H o por B lo correspondiente. ¿Se corresponde ser? Sí, perfecto, muchas gracias. No. Perfecto, sí es. Está bien, gracias. Alfonso. Bueno, muchas gracias también. Me despido también con la pregunta, Juan David. Gracias por la invitación también a Ascola y a todos ustedes por la organización, por haber recibido la iniciativa de organizar el evento. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, Tania. Gracias a ti. Alfonso, Gracias. el micrófono abierto. Ya, gracias. No, yo, en vista del tiempo, yo solamente creo que es pertinente decirle a Julián que nosotros esperamos poder seguir disfrutando de los siguientes 20 años del Foro Competencia y de los extraordinarios análisis y aportes que Julián le viene haciendo al derecho de la competencia en Latinoamérica, con una impresionante agenda internacional en la IVA, en la ABA,
en Ascola, en el CEDEC, en el Foro Competencia, en todas nuestras universidades y en todos nuestros foros, con un gran trabajo en el desarrollo del derecho de la competencia. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este panel con Julián y con Tani. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Julián. Tuviste entonces la oportunidad de estar acá y realmente es apenas justo que lo puedas hacer después de todo ese trabajo de 20 años de Foro Competencia y que sigas además muy animado compartiéndonos tus textos en español, en inglés, en diferentes foros. Bienvenidos ellos. Muchas gracias, Julián. Un abrazo. Muchas gracias, Juan David. Y bueno, los espero el miércoles en el desayuno de... El miércoles tenemos el desayuno de Máximo Foro Competencia, con que va a estar Máximo Mota discutiendo el tema de los desafíos actuales que tiene el control de funciones. Gracias. Lindo tema. Así que lo que no es, ahí en forocompetencia.com está la forma de inscribirse. Perfecto. Gracias. Máximo. Perfecto. Muchas gracias. Chao. Que les vaya bonito. Gracias. Adiós. Mucho. Chao, gracias.